Ok, ¿continúan viendo mi pantalla? Sí, doctora. Sí. Ok. Sí, ya se puede. Bueno, perfecto. Entonces, doctora, ya se vamos a empezar con la clase como tal. Como les comentaba, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna duda, algún aporte, con todo gusto lo puede hacer, todos lo escuchamos y pues para hacer esto algo un poco más dinámico. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien. Ok. El primer módulo del que vamos a estar hablando va a ser anatomía. Es un breve repaso de introducción de anatomía humana, ¿sí? Y para ello, pues es necesario recordar algunos conceptos que son importantes, que son claves para poder entender la anatomía, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo algunos conceptos, empezando por la definición de anatomía. Aquí les puse un concepto que viene en una de las bibliografías que al final les comparto, que nos dice que es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, es decir, la forma, la topografía, la ubicación, la disposición y la relación entre sí de los órganos que componen a las estructuras, ¿verdad? Esa es como tal la definición de anatomía. ¿Perdón? No, ellos ya no están conectados. No. ¿Cuántos? Nada más seguimos 6 aquí y los otros ya se vieron de ver y no. Yo creo que tuvieron algún problema con la conexión porque ya éramos 16. Pero luego me dice que estoy en llamada y ya no me deja. Creo que ya nos mandaron un link. Ok. Dice que estoy ¿Se en habrán llamada, salido es que no los demás de la clase? Se les envió un correo con el link nuevo, por favor, salgan de la sesión que tienen para que los deje entrar, porque si no, no van a poder entrar. Entonces, ¿nos salimos de esta? No, No. solo para los que no han podido ingresar. Ah, ok, gracias. Los que No ya veo están la dentro. no. pantalla de la maestra. Bien. Bien, algo sucedió con los demás porque ya estaban conectados, ya habíamos 16. Ahorita tenemos 23 conectados, doctora. Ah, ok. ¿Y los demás sí pueden ver la pantalla? Sí, doctora. Sí, Doctora, sin problema. Sí, sí se ve. ¿podemos continuar? Sí. Claro que sí, doctora. Apaguen sus micrófonos. Ok. Bien, entonces continuamos con algunos conceptos, son palabras importantes que necesitamos tener presentes, ¿sí? Más que nada, bien, veíamos en la que es la ciencia que nos habla acerca de la topografía. Eso quiere decir que nos va a ubicar gráficamente a dónde están las diferentes estructuras que componen a los seres vivos. Entonces, es importante recordar estas palabras porque las vamos a estar escuchando constantemente. Por ejemplo, el término superior, ¿sí? Superior lo utilizamos para señalar algo que está, una estructura elevada, que está arriba. Perdón, doctora. Reina León está compartiendo pantalla. Por favor, no, porque ahorita está compartiendo pantalla la doctora. Entonces, por favor, deje de compartir. Adelante, doctora. Gracias. Ok. Un sinónimo de superior, que también es muy frecuente que lo escuchemos, va a ser cefálico o craneal. Todo, si ustedes se dan cuenta, craneal, cefálico se refiere a la cabeza. Entonces, es una estructura superior, lo podemos usar también como sinónimo. El opuesto a superior, inferior o caudal. Ajá, entonces, eso es un término que nos refiere a que se aleja de la cabeza. No se ve la pantalla, doctora. Está viendo la pantalla, doctora. Ya no se ve su Yo creo pantalla, doctora. Ok.
Los demás sí la pueden ver, yo creo que es como cuestión de la conexión. No, 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 yo doctora, no la ya no puedo se ver. ve. no, doctora. No Es se la ve. No, doctora, no se ve. No vemos la pantalla. Sí se está compartiendo Nada más dice Axel Vega y tiene un, una no sé qué imagen. animalito, una imagen nada más. Es lo que Deje se de ve. compartir, doctora, y luego nuevamente lo pone para compartir. Ok. Ujú. Pero esto todavía está prendido. ¿Ya pueden ver mi pantalla? No, doctora. No. No, doctora. No, doctora. No. Ok. No, no se puede ver. Ya no dice. No. Ahí pueden ya ver, ya se actualizó. Ya. Sí, ya se puede ver ahí. Ya se Ya, puede doctora. ver. Ok, bien. Entonces, estábamos revisando los conceptos. Decíamos que superior se refiere a las estructuras que están por arriba de o que se acercan a la cabeza, por lo tanto, lo podemos utilizar como sinónimos cefálico o craneal. Bien, o el concepto opuesto es inferior, todo lo que se aleja de la cabeza o todo lo que está por debajo de. Otro sinónimo de inferior, o que podríamos utilizar, es caudal. Ujú. Anterior, anterior nos hace referencia a las estructuras que están delante de. Ujú. El sinónimo, y por ejemplo, se utiliza mucho como en embriología, ventral. Ujú. Es anterior. Lo opuesto sería posterior. Podríamos decir que las estructuras que están detrás de o en la parte detrás. Y un sinónimo es dorsal. Bien. Otro término importante, medial, todo lo que se acerca a la línea media del cuerpo. Si nosotros tenemos la figura humana y trazamos una línea que pasa exactamente, una línea vertical, que pasa exactamente a través de la nariz, el ombligo, y todo lo que se acerca a esta línea imaginaria es medial. Todo lo que se aleje de esta línea media del cuerpo humano va a ser lateral, ¿sí? Bien, otro término importante, homolateral, nos quiere decir que son estructuras del mismo lado. Contralateral es que estamos hablando de lados opuestos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ujú. Sí, está. Ok, pues son términos que constantemente escuchamos, pero hay que tenerlos como bien claros para no confundirnos. Ujú. Proximal, ok, cuando hablamos del término proximal, hay veces que tenemos un punto de referencia en el cuerpo humano, en este caso es el tronco o el corazón. Entonces, todo lo que se aleja del corazón como punto medio, lo conocemos como proximal. Ujú. Perdón, que se acerca. Todo lo que se acerca es proximal y de lo contrario, todo lo que se aleja del corazón como punto medio o como del tórax, lo conocemos como distal. Ujú. Superficial, como su nombre lo dice, todo lo que se acerca a una superficie corporal, y profundo, todo plano que está dentro o que está alejado de la superficie. Ujú. Son términos pues un poco sencillos que los debemos de tener claros para empezar a hablar de anatomía. ¿Hasta aquí alguna duda o algún comentario? No, nada. Todo bien, doctora.
Ok. Sí, está bien. Todo bien. Bien. Vamos a pasar a describir la posición anatómica del cuerpo humano, ¿verdad? Los libros de anatomía nos dicen que para poder estudiar el cuerpo humano, lo debemos de estudiar en una posición que sea como estándar, como universal. Y esta posición pues se describe con el cuerpo humano en bipedestación. Esto quiere decir que la persona, el humano debe estar de pie, con los pies levemente separados a la altura de los hombros, con las manos o las extremidades superiores a los lados, las palmas viendo hacia enfrente, ¿sí? Y la cabeza erguida, como en la imagen que tenemos aquí en la presentación. Esa es la posición en la que se estudia el cuerpo humano. Y conforme a esa posición y las referencias que ya estuvimos viendo, de superior, inferior, anterior, ventral, posterior, entonces ahora sí podemos como empezar a describir las diferentes estructuras del cuerpo humano. Ujú. Bien. Sí, doctora. ¿Sí recuerdan todos estos términos? ¿Los van así como recordando de clases que han tenido anteriores? Sí. Ok, entonces Sí. vamos bien, ¿verdad? Sí. Bien, para continuar con el estudio del cuerpo humano, entonces se han trazado líneas imaginarias que parten al cuerpo humano en diferentes planos. Esto pues se ha hecho para facilitar su estudio y más que nada para describir la localización y como hace ratito decíamos, la topografía de los diferentes órganos que componen el cuerpo humano. Bien, estos planos principalmente tenemos tres. Aquí vamos a ver como los principales, porque si nos adentramos un poquito a la anatomía, tenemos muchas líneas que dividen al cuerpo y que son líneas de referencia, pero pues estos son como los más utilizados, más importantes y que nos son más útiles a nosotros para hablar acerca de anatomía humana. Bien, tenemos el plano sagital o plano medio. En la imagen lo podemos ver, que es una línea imaginaria que parte al cuerpo humano por la nariz, pasa por la cicatriz umbilical y termina dividiendo el cuerpo humano en una mitad derecha y una mitad izquierda, ¿sí? Somos seres simétricos o que tendemos a la simetría, entonces este plano sagital, por lo menos en el exterior, es el cuerpo humano se ve simétrico en su mitad izquierda y su mitad derecha, ¿sí? Tenemos otro plano que es el plano frontal o coronal. Se llama coronal porque es una línea imaginaria que pasa por la sutura coronal que tenemos en el cráneo. ¿Sí recuerdan esta sutura entre los huesos? ¿Sí? Bien, entonces, si ustedes pueden ver la flecha de mi mouse. Sí, doctora. Ah, perfecto. Entonces, es que les estoy mostrando aquí. La sutura coronal la tenemos aquí uniendo los huesos parietales en el cráneo y es una línea imaginaria que parte al cuerpo y lo termina dividiendo en una mitad anterior y una mitad posterior, ¿sí? Entonces, ese es un plano también bien importante. Usando los términos que ya veíamos, un sinónimo de anterior, entonces sería un plano ventral y un sinónimo de posterior sería un plano dorsal. Otro plano es el plano horizontal, ¿verdad? Que se encuentra o que más bien divide el cuerpo en una mitad superior o cefálica y una mitad inferior o caudal. Habíamos dicho que caudal es todo lo que se refiere que se aleja de la cabeza. Ajá. Caudal hace referencia como a cola en los animales, entonces pues es una estructura que se aleja también de la cabeza. ¿Hasta aquí alguna duda?
No. No, No, bien, entonces no, todo bien. vamos bien. Ok, otra parte importante. Ok, otra parte importante de la anatomía en el cuerpo humano es recordar que dentro de su estructura es que vamos a encontrar cavidades, en nuestro cuerpo, las diferentes estructuras, y están contenidas en cavidades corporales. Tenemos, yéndonos en orden, algo igual importante de la anatomía que tiende a ser sistémica. Eso quiere decir que siempre trata de llevar un orden. Y si nos vamos en orden, de arriba hacia abajo, pues podríamos describir la cavidad craneana, ¿verdad? ¿Qué es lo que se almacena en la cavidad craneana? ¿Sí me escuchan? Yo sí lo escucho, doctora. ¿Sí? Solo Ok. que de repente su pantalla se deja de presentar. Ok, ¿ahorita todos ven la pantalla? Sí, sí se escucha. Ahorita sí. Doctora, Sí, Sí. ahorita sí se ve. Ok. Bien, les pregunto para yo saber que ustedes me siguen escuchando y no sentir que sigo hablando sola y que estar como al pendiente de que ustedes continúen escuchando. Sí, sí se ve. Ok. Entonces hablábamos acerca de la cavidad craneana. En ella se encuentra alojado el cerebro, ¿verdad? Recubierto con su serosa, que son las meninges, ¿sí? Y una pequeña porción del tallo cerebral Claro, en la sí se cavidad escucha. craneana. Ok, otra cavidad un poco más pequeña es el conducto vertebral, que a través del conducto vertebral pasa la médula espinal. Otra cavidad importante en el cuerpo humano es la cavidad torácica. ¿Qué almacenamos o qué se alberga en la cavidad torácica? Los ¿El pulmones. corazón? Los pulmones. Ajá, exactamente, son órganos vitales, ¿verdad? Los pulmones, ¿qué serosa es el que recubre a los pulmones? Diafragma. La pleura. La pleura, eso. Así es, toda víscera importante tiene su serosa que la recubre, la protege, la lubrica, y en este caso los pulmones son recubiertos por la pleura. Más adelante, ya que hablemos del sistema pulmonar, vamos a recordar un poquito mejor esas estructuras. Y en el centro, en el mediastino, ¿verdad? Que está contenido dentro de la cavidad torácica, alguien mencionaba el corazón. ¿Cómo se llama la serosa que recubre el corazón? Pericardio. Pericardio, exactamente, así es. Bien, separada la cavidad, la estructura que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, alguien lo mencionó, es el diafragma, ¿sí? Es un músculo, que se inserta en los rebordes costales por dentro y se encuentra separada la cavidad torácica de la cavidad abdominal. A pesar de que hay estructuras que atraviesan de la cavidad torácica a la abdominal, pues en ningún momento se mezclan los órganos que hay en cada una de ellas. ¿Cómo se llama la serosa que recubre la cavidad abdominal? ¿No? El peritoneo. El peritoneo. Así es, el peritoneo es el que se encuentra recubriendo todas las vísceras contenidas en la cavidad abdominal. Ujú. Bien. Y finalmente la cavidad pélvica, que contiene también, o más bien que está conformada por el hueso pélvico y que también contiene órganos importantes como órganos reproductores en la mujer, la vejiga en ambos sexos, ¿sí? Y algunos, ¿perdón?
Algunos órganos todavía son cubiertos por el peritoneo, algunos ya no, como la vejiga y los riñones, ¿verdad? Y los uréteros que van retroperitoneales. ¿Alguna duda hasta aquí? Aquí tenemos un concepto pequeño que es del libro del Tórtora que nos dice las cavidades corporales son espacios dentro del cuerpo humano, ¿verdad? Que separan y dan sostén a los órganos internos y están conformadas por huesos, músculos, ligamentos y otras estructuras, ¿verdad? Esa sería la definición de cavidad corporal. Hasta aquí vamos bien, todos continúan viendo Sí. la pantalla. Ok, aquí tenemos Sí, otro. todo bien. Ok, aquí tenemos otra gráfica que nos habla, nos sigue hablando acerca de las cavidades, de qué órganos contiene cada una y es lo mismo que hablamos hace un momento, si acaso nos faltaba recordar qué órganos se encuentran contenidos en la cavidad abdominal. ¿Alguien que quiera contestarme? Cavidad abdominal, ya dijimos de la craneal, del conducto vertebral, torácico, del pericardio. Del abdominal es el estómago. Como Sí, Todas las vísceras ¿Hígado? huecas. no todas son huecas, por ejemplo, el hígado no es hueco. ¿Qué otra? La vesícula Ujú, y se el vaso, el hígado el también. vaso, así es. Ujú, páncreas, también el estómago, intestino grueso e intestino delgado. Ok, bien, yo espero que no se nos haya pasado ninguna otra estructura importante. Hablábamos también acerca de las membranas que recubren las vísceras en cada una de las cavidades, que se llaman serosas. En cada serosa, según cada órgano, también tiene su nombre, ¿verdad? ¿Cuál creen que es la función de una serosa? Voy a avisar en la academia que no voy a poder ir para que alguien pueda suplir. ¿Cuáles creen que es la función de las serosas dentro de las cavidades y con los órganos que las contienen? Lo que hacen es la protección a los tejidos y órganos que cubren. Perdón, es que soy yo muy bajito. Lo que realizan es la protección al órgano. Así es, tienen una función de protección. En muchos amortigua golpes, y también esa parte de protección que nos menciona la compañera, reduce la fricción entre las vísceras que están alrededor. Por ejemplo, el pericardio y la pleura reducen la fricción que hay entre estos órganos. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No. No, todo bien. Ok. Otras, revisando como conceptos importantes dentro de la anatomía, son etimologías grecolatinas. Es un poquito árido ese tema, pero pues es importante recordar etimologías. Principalmente en nosotros en salud, casi todas las palabras relacionadas a órganos, a tejidos, están o vienen de palabras muy antiguas de origen latín y griego. Entonces es importante que conozcamos algunos de los significados porque conforme se van uniendo estas palabras, nosotros podemos ir formando nuestros conceptos dentro de dentro de nuestra área de salud. Y lo importante es que
son palabras que todos compartimos dentro del área de salud. La etimología como tal, pues es una ciencia, ¿verdad? Incluso también tiene sus raíces que nos dice étimos, que significa verdadero, y logos, que es el estudio o tratado de. Ajá, entonces vamos a tratar, o es la ciencia que trata de llegar al verdadero significado de cada una de las palabras. En mi bolsa rosa y linda. Ok. Eh, una palabra puede tener varios componentes. Ajá. La raíz, el prefijo y el sufijo. Hay veces que se juntan palabras que solamente es la raíz en la cartera. O hay palabras que tienen su raíz y dos prefijos o dos sufijos. Ujú. Pero pues vamos a recordar más o menos cómo se originan algunas de las palabras más comunes. Ujú. Bien, tenemos raíz, es un elemento nuclear, ajá, la parte primitiva de la palabra y nos dice el significado o la idea central de la palabra, ¿sí? El prefijo es una pequeña partícula que se antepone a la raíz, ajá, que muchas veces va primero el prefijo y después la raíz, ¿sí? Y los sufijos son partículas o elementos pequeños que se posponen a la raíz. Ujú. Muchas veces nos dicen que le dan otro significado a la misma raíz. Para poder dejar un poquito más claro esto, vamos a ver algunos ejemplos de raíz. Ujú. Bien, tenemos aquí un ejemplo, por ejemplo, una parte elemental de la palabra que es la raíz. Tenemos aquí amigdal. Y con esta misma raíz se pueden formar palabras que son muy diferentes. Por ejemplo, tenemos amigdal y cuando se le agrega el sufijo itis, tiene un significado. Y cuando tenemos la palabra amigdal y se le agrega el sufijo ectomía, pues el significado es totalmente diferente. ¿Saben el significado de la primera, de amigdalitis? Es inflamación Así es, ¿de qué? de las amígdalas. De las amígdalas, ajá. Entonces, a eso iba, que cuando vemos la terminación itis, nos están hablando de inflamación. Ujú. Y en cambio, cuando vemos el sufijo ectomía, ¿qué quiere decir? Es el corte de las amígdalas. Ajá, extirpación, ajá. Entonces ya tenemos una misma raíz con diferentes sufijos que le dan un significado totalmente diferente a la palabra. En la primera amigdalitis está hablando de la inflamación de la amígdala, ya amigdalectomía está hablando de la extirpación de la amígdala. Ujú. Abajo tenemos otro ejemplo que dice adenitis y adenopatía. ¿Qué es adenitis? Es la inflamación de las adenoides. Ujú, así es, o de un ganglio. Y adenopatía, Es la enfermedad del exactamente. ganglio, ajá. Ujú, entonces, ustedes pueden ver cómo una misma raíz tiene diferente terminación y el significado es totalmente distinto uno de la otra. Ujú. Si ustedes buscan información, o tengo un pequeño artículo que viene con muchas raíces, sufijos y prefijos, se los puedo compartir con mucho gusto. Y aquí les puse algunas, pero en verdad son muchísimas de las que podríamos hablar. Pero bueno, aquí puse algunas nada más como ejemplos. Ujú. Por ejemplo, y yo creo que sí muchos los hemos
he escuchado, pero a veces como que no le prestamos mucha atención en desglosar cada una de las palabras. Por ejemplo, bio, ¿qué significa bio? Vida, ¿no? Ustedes díganme otro ejemplo de una palabra que tenga la raíz bio. ¿Alguien? La raíz bio y agregando otro sufijo, ¿se hace otra palabra? Biología, ¿podría ser? Ajá, ¿ahí cuál es la raíz? Bio, En ¿no? biología es la raíz y el sufijo Guía. logia, ajá. Entonces, así es, sí, logia. Entonces, bio, que significa vía, y logos, que significa estudio o tratado de. Y ya con esas, con descomponer la palabra en cada uno de sus elementos, podemos saber de qué habla biología, ¿no? Es el estudio o tratado de todos los seres vivos. Ujú. Tenemos aquí algunos otros ejemplos. Por ejemplo, cito, que significa célula, fisio, que significa función, foto, que significa luz. A ver, por ejemplo, con foto, alguna otra palabra que ustedes conozcan que podríamos desglosar con foto. ¿La fototerapia? Fototerapia, así es. El sufijo terapia significa, ajá, ¿Terapia de luz? ajá, terapia es como tratamiento y foto, luz, así es. Dar un tratamiento a través de luz. Ujú. Así es. Tenemos aquí algunos. Hidro es muy utilizado. Histo, lipo, adipo, esteato, significan grasa. Mico significa hongo. Necro significa muerto o cadáver. Piro, fuego. Soma, todo lo relacionado al cuerpo. Tánato, muerte. Ajá. Entonces, como estos, nada más algunos ejemplos. Les mencionaba que hay libros enteros hablándonos acerca de etimologías grecolatinas. Lo mismo para prefijos, decíamos que el prefijo es lo que se antepone a la raíz, como la primera estructura que se une a la raíz, y aquí tenemos algunos otros ejemplos. Lo mismo, hay muchísimos. Incluso encontré más prefijos que raíces o sufijos. Aquí algunos ejemplos. Auto, que significa propio o por sí mismo. Este de a también es muy usado, ¿no? A o an, cuando se antepone a la raíz, significa negación, privación o sin. ¿Algún ejemplo con a? Abnegado. Aneurisma. Aneurisma, abnegado. Ok, que pudiéramos desglosar como apnea. Es muy bueno. ¿Qué significa a, sin? ¿Y cuál sería la siguiente parte? Apnea, respiración. Entonces, ahí nos está hablando de privación de la respiración o sin respiración. Bien. Ap, que significa separación. ¿Algún otro? Anti, contra, opuesto. Bi, bini, bisdi, que significa dos, doble o dos veces. Blasto, que significa que hace referencia a una célula que da origen a otra. Brady, también lo escuchamos un buen de veces. Brady. Por ejemplo, bradicardia. Bradicardia. ¿Qué significa brady? Lento. Ajá.
y cardios, corazón. Entonces hace referencia como a un corazón lento. Ujú. Ya nosotros pues en la práctica lo traspolamos a la frecuencia cardíaca lenta, ¿no? Pero en sí el significado de la palabra pues hace referencia al corazón lento. Ujú. Cian, que significa azul, clor, que significa verde, crit, que significa escondido u oculto. Aquí tenemos algunos otros ejemplos. Por ejemplo, ec o ecto significa fuera o externo. Epi significa arriba, sobre o encima de. Eritro. Aquí podríamos mencionar igual otra. Eritro, que significa rojo. Y cito, que significa célula, ¿no? Entonces, eritrocito. Célula roja. Rojas. Eu significa bien o bueno. Hipo, por debajo o deficiencia. Homo significa igualdad o semejanza. Mela o melan, que significa negro. Macro, grande. Y aquí tenemos algunos ejemplos de sufijos, la parte que va al final de la raíz y como decíamos, que muchas veces cambia totalmente el contexto de la palabra. Por ejemplo, algia, que significa dolor, centesis, que significa punción. De estos, ¿podrían ir pensando en algún ejemplo que pudiéramos desglosar? Ectasia, dilatación, ectomía, extirpación, émesis, vómito, fascia, significa palabra o lenguaje. Por ejemplo, aquí podríamos formar una con un prefijo que veíamos hace rato que era a, y si le agregamos la a, afasia, entonces se forma la palabra afasia, que significa sin lenguaje o sin palabras, ¿verdad? Que es cuando una persona no puede articular palabras. Filia, que significa amor o inclinación hacia algún aspecto importante. La parte contraria a filia, que sería fobia, temor o rechazo. Génesis, origen o reproducción. Gnosis, conocimiento. Lisis, disolución, liberación o destrucción. ¿Algún ejemplo que se les ocurra de algunos sufijos, raíces? Como una apendicectomía, Ajá. que sería la extirpación del apéndice. Ajá, exactamente. Ya nada más cuando escuchamos la palabra ectomía, ya sabemos que nos están hablando de una extirpación, así es. Y con estesia, hiperestesia. Ajá, así es. Si dice anestesia, ¿qué es? Sin Sin, ajá. Y si le cambiamos por hiperestesia, con mucho dolor. mucho, exactamente. Entonces, aquí es como cuestión de que nosotros nos vayamos familiarizando con todas las terminologías y todas las palabras, etimologías grecolatinas, para nosotros poder ir desglosando las palabras que utilizamos en salud. Y muchas veces las utilizamos como de manera cotidiana, pero si podemos un poquito más de atención, podríamos ir desglosando cada una de las palabras que utilizamos en nuestro trabajo diario. Bien, ¿alguna duda, comentario hasta aquí? No, doctora. No, doctora. Bien, entonces, pues esto fue un repaso muy breve como de términos importantes dentro de la anatomía. Les dejé referencias bibliográficas por si las quisieran consultar. Las pueden ver. Y el pequeño manual de terminología médica, en ese que les puse de Saldaña, está también en internet, y vienen también
otras terminaciones, sufijos, prefijos. Si ustedes quisieran revisarlos, está interesante irse familiarizando con todas las terminologías, ya conforme tengan un poquito de tiempo. Ujú. ¿Y hasta aquí todo bien? Sí, todo bien. Sí, doctora. Bien. Todo bien. Entonces, vamos a ir con otro tema. Con otro tema, que vamos a repasar ahorita dentro del módulo 1 de anatomía. No sé, quedó. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? No. Nada. No, doctora. No, doctora. Bien. Bueno, si me dan un minutito mientras se abre la siguiente presentación y carga mi pantalla, ya ven que tarda un poquito en conectarse mi equipo, una disculpa. Y el otro quedó en- Bien, algunos ya pudieron descargar la siguiente presentación, que sería, dice anatomía, módulo 1, anatomía 2. Sí. Sí, doctora. No, yo no. Ok, entonces en ese orden nos vamos a ir, ¿sí? Fui subiendo las presentaciones con el número para que no pierdan el orden. La que seguiría sería módulo 1, anatomía 2.
¿Aún me escuchan? Sí, doctora. Sí, todavía. Ya está abriendo. Sí, se escucha. Dentro de la plataforma subí una pequeña evaluación. ¿Sí tuvieron acceso a ella? De 10 preguntas. No. Bueno, dentro de la No, plataforma doctora. hay una pequeña evaluación, no tiene calificación para ustedes, pues nada más es un repaso, pero nada más en un tiempecito que tengan la abran, la contesten para que lo ideal hubiera sido que la contestaran antes de empezar el módulo para que se dieran cuenta si recuerdan algunas cosas o algún tema que se les haya olvidado en especial. Bueno, pero Una están a pregunta. tiempo de... Una Mande. pregunta. ¿En qué apartado se encuentra lo del cuestionario? Está, me parece que dice material. A ver, ahorita les verifico bien. Nada más que conecte mi computadora. ¿A dónde está? Mm, Doctora, a mí sí me Bien. aparece como evaluación del módulo 1, pero Ajá. dice que en este momento no se aceptan entregas de esa actividad. Es lo único que aparece. Oh, bueno, lo verifico con el maestro porque sí se subió la actividad, pero me parece que sí está en materiales, a donde dice material didáctico, si no me equivoco. Sí lo encontraron ahí. Bueno, pero le Sí se comento, encontró, pero no está disponible aún. no está disponible. Bien, lo comento con el maestro para que lo pueda habilitar él y ya ustedes lo puedan contestar. Son 10 preguntas bastante sencillas, 7 de opción múltiple, para que vayan identificando igual si hay algún tema que les está costando un poquito de trabajo o algo que ya se les haya olvidado, podríamos hacer más hincapié en ello. Ujú. Bien. Ok.
¿Continúan viendo la presentación anterior? Sí, doctora. Sí, ¿La anterior? sí. Sí. La de sus hijos. Sí, doctora. Ok, estoy tratando como de actualizar o que se vea la 2. ¿Es esa, no, doctora? ¿Ya pueden ver la que dice anatomía y fisiología por aparatos y sistemas? Sí, ya se ve. Sí. Ya abrió. Ok. Bien, entonces, ¿hasta aquí ninguna duda? ¿Ningún comentario, algo aporte? No, doctora. Todo bien. Ok. Ok, bien, entonces vamos a continuar viendo, hablando de anatomía, pero esta parte de anatomía nos vamos a tardar a lo mejor un poquito más de lo que contemplamos, porque parece ser un solo tema, pero si lo desglosamos, es mucho hablar cada uno de los aparatos y sistemas. Entonces vamos a tratar de hacerlo como breve y rápido, tratar de abordar los puntos más importantes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien. Ok, Sí, vamos a está bien. empezar a hablar. Vamos a juntar estas dos asignaturas, que es anatomía y fisiología. Vamos a recordar tanto anatomía de cada uno de los aparatos y sistemas y brevemente su fisiología, para irnos como de manera más rápida. Al principio abordamos el término de anatomía, vamos a abordar el de fisiología para que nos quede un poquito más claro. Sí, y nos dice que la fisiología obviamente es una ciencia que se encarga del estudio de las funciones, como su nombre lo dice, las funciones corporales. Bien, y ambas asignaturas en algún momento pues se relacionan, si bien es cierto que las podemos estudiar por separado, una complementa a la otra, ¿sí? Vamos a ver generalidades de anatomía y fisiología del aparato digestivo, del respiratorio, del hematológico, del muscular, del óseo y del nervioso y del endocrino. Como pueden ver, pues todavía tenemos bastante de qué hablar. Vamos a empezar a ver y a hablar acerca del aparato digestivo, ¿sí? Anatomía general del aparato digestivo. Bien, nos dice en los libros que es un tubo que lo podríamos relacionar o mencionar como si fuera un tubo, porque comienza en un orificio, en este caso que es la boca, y termina, bueno, se va constituyendo de diferentes estructuras, siempre tubulares, y la parte final de este tubo es el esfínter anal. Entonces, si lo pudiéramos estirar en un solo plano, pues sí tendríamos como esa imagen de un tubo. Por eso hay veces que lo conocemos o lo mencionan como tubo digestivo, ¿verdad? Ok, ¿a dónde comienza? Vamos otra vez en orden. Comienza anatómicamente el aparato digestivo, lo mencionamos hace un momento, comienza en la boca. Bien, ¿qué estructuras importantes tenemos en la boca? Dientes, lengua. Lengua.
Así es. Dientes, lengua. ¿Qué más? Encías. ¿Encías? Sí. Sí. Ujú, también es el tejido de, como de sostén de los dientes. ¿Qué más tenemos en la Cuerdas boca? vocales. ¿Perdón? Las cuerdas vocales. Cuerdas vocales. Todavía están como un poquito más posterior, hablando nada más de la cavidad oral. Glándulas, ¿de qué tipo tenemos glándulas? Salivales. Así es, y son bien importantes. ¿Cómo? ¿Alguien estaba opinando algo? Las glándulas salivales. Ajá, así es, son muy importantes dentro de la boca. Bien, posterior a la boca, tenemos una parte que es común para el aparato digestivo, como para el respiratorio. ¿Cuál es? La faringe. La tráquea ya pertenece al respiratorio. La faringe es lo que sigue después de la cavidad oral y es un segmento que comparte tanto el aparato respiratorio como el aparato digestivo. Ujú. Bien, después de la faringe, entonces sí ya se dividen ambos aparatos. Hay un tubo que es la tráquea que va para el aparato respiratorio y en el caso del aparato digestivo, el esófago. Ajá. Bien, después del esófago tenemos o continúa con el estómago, ujú, el intestino delgado, el intestino grueso, el sigmoides y el esfínter anal. Y como glándulas accesorias al aparato digestivo, tenemos el hígado, ¿sí? La vesícula biliar y el páncreas, que como pueden ver, mediante conductos, desembocan en alguna porción, en este caso del intestino delgado, y segregan importantes enzimas y hormonas que controlan al aparato digestivo. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. 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 Otra parte importante del aparato digestivo son los esfínteres. ¿Cuál es la función de los esfínteres? ¿O cuáles creen ustedes que es la función de un esfínter? En este caso, en el aparato digestivo. Evitar el reflujo. Así es, evitar que en este caso el alimento que se va digiriendo vaya en un solo sentido y que regrese. Esa es la principal función, como si fuera como una compuerta, ¿verdad? Que deben de estar cerrados para que el alimento que ya va digiriéndose no regrese. Bien, ¿cuál es el primero que nos encontramos en el aparato digestivo? Gastroesofágico. El esfínter. Ajá, así es, el esofágico, el gastroesofágico. ¿Cuál es el segundo? ¿Alguien lo mencionó? El píloro. El píloro. Ujú. Todos estos esfínteres son bastante importantes dentro de la función del aparato digestivo, porque cuando alguno pierde su tono, entonces se presenta una patología que repercute en la salud del paciente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el ERGE, el reflujo gastroesofágico, es una pérdida del tono del esfínter en esta porción.
Entonces sí es de mucha importancia en los esfínteres dentro del aparato digestivo. Decíamos el gastroesofágico, el píloro. ¿Qué otro tenemos? Aquí en la lámina. ¿De Odi? ¿Cuál? El de Odi. Ese ¿a dónde desemboca? ¿O qué estructura lleva el esfínter de Odi? El conducto pancreático, desemboca en el esfínter de Odi y todas las enzimas y algunas hormonas que secreta el páncreas desemboca en la segunda porción del duodeno. Tenemos otros esfínter, aquí la válvula iliocecal, que también es la unión entre el intestino delgado con el intestino grueso. También aquí hay un control acerca del alimento que va pasando y que ya va siendo digerido del intestino delgado al intestino grueso. Y finalmente tenemos el esfínter anal, ¿verdad? Que también siempre debe de tener un tono para que esté cerrado. Bien. Funciones generales del aparato digestivo. Motilidad, secreción, almacenamiento y eliminación, y también barrera inmunitaria. No sé si ustedes sabían o recuerdan que tiene todas estas funciones. Incluso a lo mejor hasta podríamos agregar alguna como hormonal, ¿verdad? Bien. A ver, vamos a tratar de hablar de algunas de estas funciones. Motilidad. Sabemos que el aparato digestivo tiene sus propios movimientos que son involuntarios. A estos movimientos se les llama peristalsis. ¿Sí recuerdan? Tan es así que nosotros podemos auscultar y podemos ver cómo están esos movimientos, por ejemplo, en los intestinos, y podemos percibir sus movimientos como peristalsis. El intestino, cuando se va moviendo, va haciendo ruidos muy característicos y nosotros los podemos escuchar. ¿Sí? Sí. Ok. Todo el aparato digestivo, o en su mayoría, tiene estos movimientos de peristalsis. La característica de la peristalsis es que son ondas, que es un movimiento que se da en forma de onda, ¿verdad? Los libros nos dicen que es en forma como reptante, que siempre una onda antecede a la que sigue. Y si ustedes se imaginan cómo es este movimiento, si una onda antecede a la siguiente, esto hace que el bolo alimenticio, la comida que se va dirigiendo, siempre vaya en una sola dirección. Bien, dentro de los movimientos que tiene el aparato digestivo, tenemos la ingestión, que quiere decir, pues la primera parte a donde se introduce el alimento a la boca. Después ahí se va a hacer otro movimiento que es, la realiza principalmente los dientes, cada uno con sus funciones, y es tratar de triturar el alimento para hacerlo en porciones más pequeñas y sea más fácil la digestión ya una vez dentro del aparato digestivo, ¿verdad? La deglución, ¿qué es la deglución? El tragar. ¿Verdad? Tenemos el alimento que está siendo triturado por los dientes. Ahora ese alimento de la cavidad oral va a pasar a la siguiente estructura que dijimos que es dentro de la deglución. Pareciera pues algo simple, pero también incluso tiene sus fases también. La deglución tiene una fase voluntaria y una fase involuntaria. La fase voluntaria la hace la lengua. ¿Qué funciones tiene la lengua? Ya dijimos una, la deglución. Cuando
de manera inconsciente, pero voluntaria. Nosotros hacemos como la lengua se pega hacia el paladar, hace una onda que va de anterior hacia posterior, lleva el bolo alimenticio, el agua o la saliva, lo que sea que se va a deglutir, ese movimiento que va de anterior hacia posterior, lleva lo que hay en la cavidad oral hacia la parte más posterior y cae hacia el esófago. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esa fase o esa parte de la deglución es totalmente voluntaria porque nosotros deglutimos de manera voluntaria, ¿verdad? Deglutimos saliva, comida, agua y lo hacemos de manera voluntaria. Y posterior viene la segunda fase de la deglución, que es una fase involuntaria, que la hace el esófago. El esófago también tiene movimientos de peristalsis, simplemente que ya no los podemos percibir y nosotros no los controlamos. Una vez que el alimento cae hacia el esófago, este empieza a contraerse, como les decía, es una onda que se origina primero una, antecede la otra y el alimento se va, uno, cae por gravedad y dos, las mismas ondas en una sola dirección llevan el alimento, por lo que va cayendo del esófago, hacia el estómago. ¿Sí me explico? Sí, vamos bien. Bien, entonces, pues eso es importante recordar acerca de tiene dos fases, una voluntaria, una involuntaria. La voluntaria es la que se da en la boca y principalmente está por la lengua. Ajá. Algo que facilita el proceso de deglución dentro de la cavidad oral es la saliva. Cuando tenemos la boca seca, ajá, o estamos deshidratados, nos cuesta trabajo deglutir porque parte también o función importante de la saliva es humidificar el alimento, hacerlo más blando para poder facilitar su deglución. Ok, bien. Otra función, bueno, esto nada más hablando de motilidad, de los tipos o de los movimientos que hay dentro del aparato digestivo. Otra función en el aparato digestivo es la secreción. La secreción, más adelante vamos a hablar un poquito de qué es lo que se secreta dentro del aparato digestivo, pero si pudiéramos como revisar un poquito más a fondo libros de fisiología, incluso se considera el aparato digestivo como otro aparato, otro apartado muy importante, porque secreta hormonas, hormonas que controlan otras glándulas, otros órganos, y de esta manera contribuye para la homeostasis del cuerpo humano. Ajá, a ver si ahorita nos da tiempo llegar a la parte de secreción y recordamos qué secreciones hay dentro del aparato digestivo. Y es una de sus funciones principales. Digestión. ¿Qué es la digestión? Una es la ingestión, que no es lo mismo que la digestión. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué es la digestión? Es el proceso en donde ya el cuerpo hace la absorción de las vitaminas o todo lo que sea necesario. Ok. Pero para poder Es hacer donde hace esa pequeñas absorción que las... tuvo que hacer primero. Así es, tuvo que hacer el alimento, los lo tuvo que alimentos. llevar a partículas más pequeñas, así es, lo más pequeño posible para que pueda ser ingresado al torrente sanguíneo o a la linfa. Y ya en el torrente sanguíneo es transportado principalmente al hígado, metaboliza todo lo que se realizó de la digestión, proteínas, carbohidratos, grasas, y ya pueden ser absorbidos por cada una de las células y estructuras que necesitan de esas diferentes macronutrientes.
Ujú. Entonces la digestión es, ahorita vemos como el concepto un poquito más en el libro, pero es cada una de los componentes del alimento los hace lo más pequeño posible para que puedan ser como tal absorbidos. Ujú. Almacenamiento temporal y finalmente eliminación de todos los desechos que no pudieron ser absorbidos. Ujú. Barrera inmunitaria, aquí también esta parte es importante y de repente como que la olvidamos, pero ¿qué me podrían decir o recuerdan ustedes por qué el aparato digestivo dentro de sus funciones es una barrera inmunitaria? ¿Por qué, por qué creen o qué recuerdan acerca de esta parte? Yo creo que sí la saben, nada más es como ir recordando un poquito. Es la protección hacia el aparato digestivo, de lo que suena. Sí, pero ¿de qué manera lo realiza? Pues en el proceso de absorción de nutrientes y vitaminas se encarga de eliminar toda aquella sustancia que puede llegarle a hacer algún daño al cuerpo. Ah, sí, sí, pudiera ser, por ejemplo, una defensa que tiene el aparato digestivo para deshacerse de cosas que le pudieran dañar es la diarrea, ¿verdad? Es un mecanismo que tiene el aparato digestivo para tratar de eliminar de manera rápida algo que le pudiera dañar. ¿Algún otro ejemplo? Bueno, quiero suponer que a eso se refería el compañero. Sí. Ok. ¿Algún otro ejemplo? También la flora intestinal. Ujú, sí, así es, también. En el intestino grueso sabemos que está colonizado por bacterias que viven en simbiosis con nosotros. Entonces, estas bacterias viven en nuestro intestino, pero nosotros nos beneficiamos de ellas. Ajá. Si ustedes recuerdan, Impiden el hay, paso de sustancias nocivas o tóxicas hacia nuestro mismo organismo y por eso las así es, desechamos. nos protegen, ajá, nos protegen. Hagan de cuenta que estas bacterias hacen colonias dentro de nuestro, principalmente el intestino grueso, y cuando llega una bacteria que pudiera ser patógena para nosotros, la atacan, como que compiten por el territorio y por la comida, y eliminan bacterias que pudieran ser patógenas para nuestro cuerpo. Ujú. Y también estas mismas bacterias que están en el intestino grueso y que forman parte de la flora bacteriana, nos ayudan a metabolizar algunas otras sustancias que nosotros no podemos, como algunas vitaminas, como la vitamina K, y si no mal recuerdo, algunas vitaminas de la familia del complejo B. Ajá, son metabolizadas por bacterias en el intestino. Entonces, pues como pueden ver, obtenemos beneficios de estas bacterias y ellas a cambio, pues viven y sobreviven en el colon del ser humano. Y a ese proceso se le llama simbiosis. Como en ningún momento producen una respuesta inflamatoria o segregan citocinas, entonces nuestro sistema inmunológico no las reconoce y no las ataca, por eso viven en simbiosis en nuestro intestino. Ujú. Bien. Alguna otra situación o parte de la fisiología que recuerden de por qué es una barrera inmunitaria? Esas que mencionaron son correctas y también son bien importantes. ¿Alguna otra que recuerden? La inmunidad innata. La inmunidad innata. ¿Cómo? Ujú. ¿En qué parte participa el sistema digestivo en la inmunidad innata?
En la mucosa. Exactamente, yo creo que sí te acuerdas, ¿verdad? Nada más es como que organices la idea dentro de la mucosa de todo el aparato digestivo. Hay tejido especializado inmunológico que se llaman, por ejemplo, en los intestinos se llaman placas de Peyer. Ajá. Estas placas de Peyer es tejido inmunológico rico en leucocitos que protegen o nos protegen contra cualquier patógeno que pudiera llegar a nuestro cuerpo. Ujú. Incluso una de las funciones que se le da al apéndice es que es tejido linfoide. Ajá. En dado caso de que llegara alguna bacteria que quisiera colonizar y hacer daño dentro del aparato digestivo, este tejido linfoide es rico en leucocitos y hacen frente a infecciones. Ujú. Así es, dentro de la mucosa están las placas de Peyer, que es tejido linfoide. Ujú. Y también, a lo mejor tiene, también hay razón la compañera dentro de la inmunidad innata o inespecífica, ajá, o de primera línea, es que nuestro aparato digestivo también secreta algunas enzimas que degradan o atacan bacterias. Entonces, en la boca, ya dentro de la secreción salival, ya tenemos la secreción de algunas enzimas, como la lisoenzima, que cuando se presenta alguna bacteria, al estar en contacto con esta enzima, pues se degrada. Entonces, pues sí, eso también es muy importante. Cuando por alguna razón las bacterias sobrepasan la cavidad oral, tenemos más tejido linfoide dentro de la parte más posterior, que son las amígdalas. Ajá, entonces también es tejido que nos va a estar defendiendo de algunas infecciones que pudieran atravesar hacia el tracto gastrointestinal o inclusive hacia el tracto respiratorio. ¿Sí? Y también dentro de la manera que nos defiende de contra patógenos es el ácido gástrico. Ajá. El ácido gástrico no es como la función como tal del ácido gástrico, pero al estar en contacto con algunas bacterias, pues ya por sí solo degrada algunas bacterias y también nos protege en ese aspecto. Ujú. Entonces, pues sí encontramos aspectos importantes de cómo el aparato digestivo también resulta ser una barrera inmunitaria. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ujú. Ok. Bien, también vamos a recordar un poco de la histología del aparato digestivo. Ok. Hace rato les mencionaba que el aparato digestivo podríamos mencionar que es como un tubo, ajá, si lo pudiéramos desenredar, sí, tendríamos como un tubo que comienza en la boca y termina en el esfínter anal. Si bien es cierto que cada una de las estructuras que van conformando este tubo son diferentes, pero a grandes rasgos, se componen todo este tubo. En su trayecto va teniendo sí estructuras y epitelios especializados, pero a grandes rasgos se compone de 4 capas. No sé si recuerdan, que es la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Ujú. De adentro hacia afuera. Si estuviéramos viendo el tubo, la luz del tubo estaría en contacto con la mucosa. Ajá. La mucosa, o parte importante de la mucosa, son estas células que se llaman células caliciformes. Cada que escuchemos hablar de estas células, igual están presentes en el aparato respiratorio, son células especializadas en secretar moco.
Entonces, nuestro aparato digestivo es una de sus características, que tiene muchas secreciones, entre ellas pues también segrega o secreta moco a través de las células caliciformes. Principalmente que están dentro de la mucosa, que sería la primera capa del tubo digestivo. Pues debajo de la mucosa tenemos la submucosa, parte o característica anatómica importante de la submucosa es que ahí atraviesan vasos importantes que van a dar irrigación a las estructuras en el tracto gastrointestinal. Después tenemos abajo de la mucosa, submucosa, la muscular, ¿sí? ¿Qué tipo de músculo es el que está presente en el aparato digestivo? ¿Sí recuerdan? Más ¿Liso? adelante vamos a hablar, exactamente, liso, ajá. Más adelante vamos a hablar un poquito más de músculos, pero el que está presente en el aparato digestivo, ya dentro del esófago, intestinos, es músculo liso. ¿Y qué característica tiene el músculo liso? ¿Sí recuerdan alguna característica en especial del músculo liso? ¿No? Que es involuntario. Ajá. Entonces, nosotros no tenemos voluntad, por ejemplo, acerca de cómo mover nuestro intestino o de cómo se mueve nuestro estómago, porque el músculo que lo constituye es liso. Ajá. Entonces, ese músculo es totalmente involuntario. Hablábamos de que sí tiene movimiento, de que los movimientos dentro del tracto gastrointestinal se llaman peristalsis, pero nosotros no controlamos ese movimiento. Ajá. Y finalmente, o la capa más externa que tuviera el tubo digestivo, es la serosa, ajá, que es como una capa que va recubriendo a cada una de las partes del tracto gastrointestinal. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? No. No, doctora. No. Ok, entonces esas nada más fueron como generalidades del aparato digestivo. Vamos a recordar un poquito más en específico a cada una de ellas. Bien, vamos a hablar acerca de la cavidad bucal y ya decíamos que es la cavidad a donde se recibe o es la recepción del alimento. Ajá. Y algo muy importante dentro de la cavidad bucal, perdón, es que tenemos esta función que es de prueba. ¿Cómo se llama? Es nuestro sentido del gusto. ¿Qué, ¿Por qué creen que es importante el sentido del gusto dentro del ser humano? Bueno, digo dentro del ser humano porque yo creo que los animalitos también tienen gusto, pero en nosotros el ser humano que ha evolucionado más, ha avanzado más dentro de su evolución, ¿qué función tiene el gusto? ¿O por qué es importante el gusto para nosotros? Para detectar sabores y detectar que sea agrio o dulce, amargo, salado, cosas que pudiéramos ingerir. Ajá. Sí, es bien importante de que nos dice si el alimento es dulce, salado, ácido, pero nosotros hemos evolucionado también para que el gusto nos proteja de consumir alimentos que nos pudieran hacer daño. Ajá. Por ejemplo, cuando estamos degustando algún alimento, lo ponemos en nuestra boca y de repente tiene un sabor desagradable, raro, y nosotros ya podemos detectar de decir, no, este alimento ya no está bien, ya no sabe bien. ¿Cómo le llamamos como esos alimentos? Está, en los alimentos está podrido, está fermentado, está,
exacta, echar a perder, como decimos coloquialmente, ¿sí? Sí. Y de esa manera nos protege y es una evolución que hemos tenido para evitar comer alimentos que nos pudieran hacer daño, ¿no? A veces probamos el alimento y automáticamente detectamos el sabor y lo que hacemos pues es escupirlo, porque es algo que Incluso nos pudiera también hacer daño. sustancias, ¿no, doctora? Ajá, sustancias como qué? Sustancias como el cloro, que Ajá, luego los así vasos es. saben a cloro, Sí, no sé, ¿qué otra cosa? El bicarbonato. ujú, así es, sustancias que pues no son comestibles, las podemos detectar e inmediatamente pues no las tragamos, ¿no? Para evitar algún daño a nuestra salud. Es también una forma que nos defiende nuestro cuerpo. Ujú. Ahí decíamos, hablábamos de la cavidad bucal, tenemos el gusto. El gusto sabemos que está principalmente en la lengua, a través de las amígdalas, papilas gustativas, perdón. Ujú. Bien, dentro de la cavidad bucal también llevamos a cabo el proceso de masticación y trituración, especialmente de los dientes. Bueno, no somos odontólogos, pero sí nos enseñan como generalidades que cada uno de los dientes, según su forma, tiene funciones diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, de los que están en la parte más anterior de la boca, los incisivos tienen la función de cortar y en cambio vemos la forma de las muelas que es gruesa, que es cuadrada y tiene la función de triturar los alimentos. Los premolares y los caninos tienen la función de rasgar el alimento y también la forma es totalmente diferente, tanto a los molares como a los incisivos. La forma es triangular, ¿verdad? Para que puedan rasgar con mayor facilidad. Ujú. Dentro de la cavidad bucal, también el alimento que vamos colocando va agarrando mayor volumen gracias a la saliva que se va secretando ahí, ¿verdad? De hecho, la saliva sirve como un lubricante o transporte del mismo alimento, ¿no? Ujú, exactamente, le va dando volumen, le va dando consistencia y como decías, lo va lubricando. Cuando tenemos la boca seca, hasta nos cuesta trabajo tragar y los movimientos de la boca se hacen difíciles cuando tenemos poca saliva, ¿verdad? Entonces también eso es importante. Dentro de la boca, también hace ratito mencionábamos que ya hay secreción de algunas enzimas que ya comienzan la digestión. Ujú. Los alimentos se van dividiendo en partículas cada vez más pequeñas y en este caso dentro de la boca ya hay una enzima muy importante que comienza la digestión de los carbohidratos. ¿Alguien recuerda cuál es? La amilasa. Así es, la amilasa. Tenemos dos tipos de amilasas. La salival, que como su nombre lo dice, está en la saliva, en la boca. ¿Y qué otra? La pancreática. Pancreática. Ujú. También segrega amilasa y también degrada carbohidratos. Ujú. Pero ya en la boca ya está, ya empieza, desde ahí ya empieza la digestión. Ok, aquí tenemos también una pequeña tablita que nos habla acerca de las funciones de la saliva que lubrica el alimento, lubrica también los tejidos dentro de la misma cavidad. Ujú. También hace rato les mencionaba que ya hay algunas enzimas dentro de la saliva que van degradando bacterias y eso también pues nos protege. Permite la fonación, o sea, la articulación de algunas palabras. Cuando tenemos la boca seca, igual se nos dificulta articular palabras, entonces es bien importante también la correcta salivación. Ujú. Tanto el exceso de saliva como la disminución de ella provocan alteraciones. No sé si en algún momento alguien ha tenido como un exceso en la secreción de saliva y también pues se hace incómodo hablar o tragar mucha saliva, pues también es incómodo si no es en la cantidad correcta. Ujú.
También nos menciona, esto es importante a nivel odontológico, protege el esmalte de los dientes. Ajá. Bien. Y algunas otras de las cuales ya hemos hablando. ¿Hasta aquí alguna duda, algún otro comentario, algún otro aporte? ¿No? No, todo bien. Bueno, son ya las 8:20, otros 10 minutos de clase para ya no quitarles más de su tiempo. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, doctora. Ok. Y hasta donde lleguemos y ya mañana retomamos otra vez a donde nos hayamos quedado. Bien, decíamos, está la boca, posterior a la boca y que ya es parte del aparato digestivo, tenemos faringe. La faringe no es un tubo, nada más es un hueco, una cavidad, músculo membranosa, y hace ratito les decía, es común para el aparato digestivo y para el aparato respiratorio. Si nosotros abrimos, yo creo que muchos lo hemos hecho, abrir la boca y ver la parte más posterior, detrás de las amígdalas, toda esa área es faringe. La nariz, en la parte igual más posterior de la nariz o la terminación de la nariz, que son las cuanas, todo el moco que va hacia atrás es llevado hacia la faringe y de manera inconsciente lo tragamos y pasa también hacia el aparato digestivo. Por eso es como común para el aparato respiratorio y el digestivo, la faringe. Ya después de la faringe ya hay división, ya comienza el esófago como tal, todo lo que pasa de la boca faringe y va hacia el aparato digestivo, va hacia el esófago. Bien, el esófago es también un tubo como tal, es un conducto y su principal función va a ser conectar y llevar el alimento de la boca hacia el estómago. El esófago, aquí se los describí en la lámina, no tiene funciones digestivas porque dentro del esófago ya no secreta ninguna enzima que continúa la digestión. Dijimos que nada más la lipasa que es secretada en la boca, pero en el esófago ya no hay enzimas. Hace ratito les explicaba esta parte también de la deglución, que hay una parte voluntaria que la lleva a cabo la lengua y una parte involuntaria que es la esofágica. Ya en el esófago, incluso aquí este era el movimiento que yo intentaba explicarles, pero no sé si se lo pudieron imaginar, que la peristalsis son ondas, que va una precedida de otra y va en una sola dirección. Entonces, en esta lámina pueden ver cómo la misma onda va presionando el alimento en una sola dirección y de esa manera hace que el alimento vaya avanzando, en este caso del esófago hasta el estómago. ¿Sí me expliqué ahí? Sí. Ok, bien. Bien. También hablábamos acerca de la porción que une el esófago al estómago y decíamos que es un esfínter, el esfínter gastroesofágico. Siempre ese esfínter debe de tener cierto tono, siempre debe de estar cerrado. No hipertónico, porque entonces no abriría nada. Entonces, nada más hablamos de tono cuando no está ni muy abierto ni muy cerrado. No muy abierto porque provoca que el alimento y el ácido gástrico regrese hacia el esófago, ni muy cerrado porque no permitiría el paso del alimento hacia el estómago. Cuando hay alguna disfunción de ese esfínter, pues se provocan patologías importantes dentro del aparato digestivo. Entonces, Bien. cuando está abierto, provoca lo que es la gastritis. Alergia. Cuando pierde tono,
Hay algunas sustancias que nosotros consumimos de manera habitual y hacen que ese esfínter pierda tono. ¿Sí me explico la palabra tono? Que esté suficientemente fuerte para que no esté muy abierto ni muy cerrado. Ujú. Por ejemplo, el café, ajá, todos los que consumimos café y más en grandes cantidades, hace que pierda tono el esfínter. Para los que fuman, ajá, el alcohol, ¿sí? Entonces hace que pierda tono el esfínter gastroesofágico y eso provoca reflujo, hay veces de eh, ácido gástrico o de comida, de bolo alimenticio con ácido gástrico hacia el esófago. Ujú. Ese es el famoso ERGE. Ujú. ¿Sí lo han escuchado? Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ujú. Y de ahí es bastante común, y más en los adultos y más en nuestra vida tan acelerada y para quienes consumen café, fuman, refresco, alcohol, el estrés. Es una enfermedad pues bastante común. Ujú. Bien, vamos a hablar entonces del estómago. El estómago es una estructura que está hueca. Los libros nos la describen como en forma de J, ¿sí? Tiene también las mismas capas de las cuales hablábamos hace un momento. Tiene su mucosa, la muscular y la serosa, ¿sí? La muscular también le da la propiedad del estómago de estarse contrayendo constantemente para poder mover los alimentos y que estos se vayan mezclando con las enzimas y el jugo gástrico y poder llevar a cabo o poder continuar con la digestión dentro del aparato digestivo. ¿Sí? Bien. ¿Qué más me podrían decir del estómago? ¿Qué se secreta en el estómago? ¿Mande? Jugos gástricos. Ajá, jugos gástricos. ¿Qué más? Ácido, decíamos, ¿no? Sí, como tal es ácido el que secreta la mucosa del estómago, pero algo importante en la secreción de ese ácido gástrico es que el ácido gástrico no se, no se forma dentro de la célula de la mucosa gástrica, sino que las células simplemente expulsan, ajá, iones de cloro y de hidrógeno, y a una vez en la luz del estómago se hace el ácido clorhídrico. Si no, se quemara la célula al producir adentro de ella misma el ácido, ¿sí me explico? El ácido en sí se forma fuera, ya fuera de la célula, en la luz del estómago. Ya se Entonces, ¿es lo mezcla. que segrega la célula? Lo que es el Son ácido iones. clorhídrico. Ok, Ujú. los iones. Ujú. Y ya en la luz del estómago se mezclan, se forma ácido clorhídrico que contribuye o es parte importante de la digestión. Así es. Ujú. Todo esto es bien importante y bien, bueno, yo lo encuentro muy interesante. Por ejemplo, hay medicamentos, no sé si han escuchado de los inhibidores de las bombas de protones. Esto lo que hace es que inhiben que las células intercambien estos iones, ajá, de cloro y de hidrógeno. Y de esta manera, a la luz del estómago, ya no se forma más ácido clorhídrico. Así es como actúan. Ujú. Bien, aquí la lámina nos dice que tiene una capacidad aproximada de 1.5 litros. Entonces, pues sí, es bastante su capacidad del estómago. Ok, funciones del estómago es seguir con la digestión, mezclar aún más lo que viene de la boca, lo que ya viene mezclado con saliva, con el alimento, se sigue mezclando con el ácido gástrico y a esa mezcla se le llama quimo. Ok.
es un almacén temporal también del alimento y posterior de que termina la digestión del alimento dentro del estómago, va a pasar a la siguiente estructura, que es el intestino delgado, ¿verdad? Decíamos que el ácido gástrico es bactericida, ya si alguna bacteria llega hasta el estómago, es destruida por el mismo ácido clorhídrico. El ácido también ya empieza la digestión de algunas proteínas, las empieza a hacer en porciones cada vez más pequeñas y dentro del estómago también se empiezan a secretar algunas otras enzimas como la pepsina, que también degrada proteínas. Este que les puse aquí o que nos dice la lámina, que es una lámina del tórtora, nos dice que en el estómago hay una sustancia muy importante que se llama factor intrínseco. Hay células especializadas en el estómago que secretan esta sustancia. Esta sustancia es muy, muy importante para nosotros como seres humanos porque una vez que se secreta, se une a la vitamina B12 y es solamente así como puede ser absorbida en el intestino. Cuando una persona, por algún motivo de salud, tiene resección de estómago, ya no hay quien secrete factor intrínseco y entonces son personas que tienen deficiencia de vitamina B12. Entonces, esto es muy importante también y solamente se secreta en el estómago. Bien, otra enzima importante que se secreta dentro de la mucosa gástrica es la lipasa, como su nombre lo dice. Aquí podríamos desglosar la palabra. Hace ratito decíamos lipo, ¿qué significa? Lipo. Grasa. Grasa. Y casi todas las palabras que veamos que terminan en asa son enzimas, enzimas activas. Entonces, la lipasa es una enzima que degrada grasa como tal. Bien, principalmente triglicéridos. Ok. Bien, también nos dice que desde aquí ya empieza la secreción de algunas hormonas. Aquí a lo mejor es importante recordar un poquito la definición de hormona. ¿Alguien podría decirme algo al respecto? Bueno, posteriormente también vemos la definición. Son como unos, bueno, no sé, como unos, digamos, mensajeros aquí químicos del cuerpo que controlan pues algunas funciones a través de la Así es. sangre. Así es, exactamente, esa es la definición. De repente hay quienes piensan que hormona son exclusivamente hormonas sexuales, ¿no? Pero no, hay muchos otros órganos que secretan hormonas, porque, como dice la compañera, hormona es una molécula que se secreta a la sangre y tiene acción sobre otro órgano. Así es, entonces el estómago también secreta ya algunas enzimas y también algunas hormonas, por ejemplo, la gastrina. Ya esta hormona, esta molécula es secretada, pasa al torrente sanguíneo y tiene funciones principalmente en el intestino y es una hormona que provoca el aumento de las secreciones gástricas y aumento en las secreciones pancreáticas. Principalmente estimula la digestión de los alimentos. Entonces, ¿se supondría que esta hormona tendría que ser una reguladora del mismo sistema gástrico? Exactamente. Hormona reguladora, pero hay como las que estimulan y las que inhiben. En este caso, la gastrina estimula. Entonces, pues eso es un dato muy importante. Bien, ya son 8:32, ya hasta aquí dejamos la clase y ya el día de mañana retomamos a partir de intestino delgado. Entonces ya vieron que la presentación ya está en la plataforma.
Si tienen tiempo en el transcurso de hoy mañana, la pueden descargar y la pueden ir viendo para saber de qué es lo que vamos a seguir hablando. Y pues hasta aquí sería todo. Ya mañana continuamos lo de intestino delgado, a donde nos quedamos. Y la siguiente presentación ya sería el que dice módulo 1, anatomía 3, para que tengan la referencia y los vayan viendo con anticipación. Doctora, una pregunta. En cuanto a la evaluación, ¿quedaría pendiente o cómo estaría? Sí, les comentaba que no tiene puntaje para ustedes, o sea, no les perjudica una calificación u otra, nada más era como una evaluación diagnóstica. Lo ideal sería que lo hubieran hecho antes del módulo para saber si hay algún tema que les falla, alguna cosa que ya no recuerdan. Nada más son 10 preguntitas. Le comento al maestro para que él la habilite y ya tengan acceso a ella. Doctora, yo tengo un problema con la plataforma, no puedo entrar. Mi contraseña no me la reconoce, ya espera que me mandara el correo, pero no me manda correo, entonces no sé qué hacer. Ok, sí, ya sería checarlo pues sí con el maestro porque él es el que nos da acceso a la plataforma y sí sería que él te resolviera esa parte. Ok, gracias. Sí, pues sí, de nada. ¿Algo más? ¿Algún otro pendiente? Misa, entonces el sábado ya no tendríamos las clases, ¿verdad? No, ya no. ¿Perdón? Ahorita para registrar la asistencia, doctora, ¿cómo le haríamos? Bien, más que la asistencia, el beneficio es de que ustedes visualicen las presentaciones y si no tienen oportunidad, ya posteriormente la grabación de la clase. Porque, pues asistencia como tal, déjeme checarlo con el maestro, si les va a contar así como asistencia como tal, pero me parece que no. Por algún otro compañero que tenga que trabajar en este horario, posteriormente puede ponerse al corriente descargando la presentación o escuchando la clase. Se supone que era el 80% de asistencia. Ok, déjeme preguntarle con el maestro, pero de alguna u otra forma me parece que se queda dentro de la plataforma quién tuvo acceso y quién no. Pero es que, bueno, en lo que decía mi compañera en la plataforma, yo descargué la aplicación en el celular. Sí puedo entrar y todo, pero no me deja, ahorita que quise entrar en el CPU, en la compu no me deja accesar. Ya metí el correo y la contraseña y me dice que son incorrectos. De igual forma, Ok. Mañana, no sé cómo ustedes tengan contacto con el maestro, si por correo o por mensaje. Temprano, bueno, ahorita a lo mejor terminando la sesión, pueden enviarle el correo y ahorita también le mando correo al maestro para recordarle a él que hay quienes todavía tienen problema con la plataforma, para que el día de mañana, yo espero ya no tener problemas igual con la conexión, porque fue como media hora perdida de estar intentando conectarme, y ya nos podamos ir igual más rápido. sí, porque de hecho yo le intenté ver si era, yo bueno, me imagino, dije, a lo mejor igual me equivoqué en mi contraseña y a lo mejor la olvidé y ahí tiene un rubro en donde dice, olvidaste la contraseña y te manda según que pongas tu correo, puso el correo, pero nunca me llegó ninguna información, nada. Y bueno, pues no sé en ese plano si de todas maneras tendríamos que volvernos a ingresar o qué tendríamos que hacer, pero pues como usted dice, ¿no? Nos tenemos que comunicar con el maestro. Sí, sí, la verdad es que creo que no les puedo resolver esa parte, porque él es como el que tiene acceso a la plataforma y a mí también me mandó un link para poder ingresar
Yo creo que sí, él podría como resolvernos esa parte. Sí, Bueno, ya si aparte, usted bueno, nos, perdón, ya si usted nos puede apoyar en esta situación de que le va a Sí, enviar un ahorita lo correo al reviso. maestro, pues Claro. comentarle esa parte, ¿no? Porque yo también ya le envié un correo al maestro de que ya intenté por las diferentes formas. Buenas noches, Ahí doctora. se me... Yo le recuerdo, ahorita mismo Hola, le mando. doctora, ¿me Sí, escucha? sí. Ya estoy escuchando ahorita lo que Ya. comentan Sí. algunos de los alumnos. Miren, intenten, si no les permite acceso, si tienen otro correo, pueden intentar volverse a inscribir, pero con otro correo. Supongo que han de tener algún correo alterno ustedes, no. De hecho, porque, yo ya lo intenté, me dice que mis datos ya están registrados, pero con otro correo, o sea, no me permite ni siquiera ingresar con otro correo o registrarme ajá, con otro correo. vaya, no, pero, o sea, regístrese nuevamente, Sí, fue lo registrándose que hice nuevamente, pero con otro correo. Por con eso le otro correo. pregunto, ¿tiene usted otro correo? ¿O Sí, puede tengo. generar? Ajá, si tiene otro correo, haga el mismo trámite, pero ya entre con otro correo, Ok, para le que voy a ya, comentar. Ya lo hice, intenté volverme a registrar con otro correo, de hecho es diferente al Gmail, es Hotmail, y no ujú, me dejó porque tengo los mismos datos. No sé por qué. ok, Ujú. entonces nada más cambie el nombre, a lo mejor no ponga, si se llama Magdalena, a lo mejor nada más Magdal, o algo así, que no sea lo mismo, ¿sí me Una explico? abreviatura. O una abreviatura o invierta sus apellidos, para que no lo reconozca que ya está dentro, ¿sí me explico? Sí, profe. De Para hecho, que le lo voy a intente. comentar algo. Tengo el apellido duplicado. Ajá, bueno, pues entonces nada más ponga si es Hernández, Hernández, Hernán, Hernán, punto, nada más. Ok, muy bien. Ajá, Sí, para que tengo. estar jugando con eso. De cualquier manera, envíeme un correo, por favor, con su correo, su contraseña, para ver si yo puedo accesar y ya le respondo el día de mañana, ¿de acuerdo? Profesor, entonces ahorita le mandaríamos el correo de la Ajá. contraseña y todo, pues si no nos deja entrar, porque yo la descargué en el celular, la Ujú. aplicación, y sin problema, pero ahorita que quiero entrar directamente en la computadora, porque en el teléfono a veces como que es un poquito complicado, no me deja entrar. Sí, habría que ver y corroborar que la contraseña, lo que pasa es de que a veces cuando ponemos contraseñas, se nos olvida si inicia con mayúsculas o minúsculas o algo en particular. A veces nada más es una minoría de algo. Entonces no sea mala, compártanme los que tienen problema, por favor, un correíto para ver cómo lo podemos solucionar, ¿de acuerdo? Y para la asistencia del día de hoy. Yo ya tengo capturas de pantalla. Ah, ok. Sí, no se preocupen por ello. Yo ya tengo quienes ingresaron y quienes no. Doctor, Ok. mi nombre es Marta Yesenia Hernández Varela. Yo ingresé, pero con la cuenta de alguien más, por eso no aparece mi nombre. ¿Con el nombre de quién? De Ricardo Pérez García. Ok, entonces lo contemplo, ¿de acuerdo? Sí, muchas Yo gracias. también, doctor. Ay, perdón. Ajá, Soy Daniela Medrano Rodríguez. Ingresé ajá, con la cuenta de Sura Alexia Pérez Medrano. ok, pero tiene el mismo apellido, ¿no? Medrano. Sí. Ok, perfecto, sí. E inclusive los que ingresaron, si quieren para que los que ingresaron con otro nombre, envíenme un correíto con el nombre con el que ingresaron, Ah, ok. Perfecto. para que no tengamos problemas. Está bien. Sí, Gracias. doctor, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos el día de mañana. ¿Ya concluyeron? Perdón, yo estoy concluyendo y no sé si ya terminaron. Sí, ya por el Ok, momento ya. el día de mañana se van a conectar con el mismo link que tienen hoy. ¿De acuerdo? De todos modos, se los voy a enviar por correo electrónico a todos para hacerles un recordatorio. Ok. ¿De acuerdo? Sí, ok. Está bien, doctor. Gracias. Bueno, Nos manda doctora, el link al muchas correo, gracias. ¿verdad? Y ya desde el correo entramos. Ajá, y ya desde el correo entran ustedes. Nada más le dan clic al link y ya entran. Y ya. Ah, ok, sí está bien. Ujú, sí, sin problema. Sí. ¿De acuerdo? Doctora, no sé si, Ok. digo, ya me atrevía a contestar, pero
Sí, Ya sí, cualquier porque cosa, gracias, porque estábamos con ese pequeño conflicto y pues ya usted nos apoyará en resolver esos sí, ya pequeños nada más detalles. que me envíen correitos Está para que bien. yo pueda agilizarlo, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Y Bueno, ya mañana, entonces yo espero ya no tener ningún sí, contratiempo para sí, que sí, podamos empezar a las 6 en punto. Ajá. perfecto, doctora. Muy bien. Creo que llegaron hasta digestivo, ¿verdad? Sí, Muy bien, qué bien, ok, doctora. Bueno, muy le bien. agradezco mucho. Ok, bien. Entonces, gracias a todos por conectarse, por su tiempo. Que pasen bonita noche y pues mañana aquí nos vemos sin falta. Gracias, excelente Gracias, noche. doctora. Buenas Igualmente, noches. hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana a todos, excelente noche.